América canta al Señor, con alegría, con gozo y amor, para refortalecer nuestra fe. Soy de colores y a Cristo encontré. Nuestro ideal es seguir al Señor, con mi piedad, mi estudio y acción, y la palanca más fuerte de amor es la que inunda mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Beatos y mártires riojanos, rueguen por nosotros. San Nicolás, ruega por nosotros. Santa Rita, ruega por nosotros. Bien, Padre Jorge, el Espíritu Santo ya está entre nosotros. Adelante entonces con ese rollo sobre la espiritualidad cristocéntrica y paulina de nuestro movimiento. Muy bien. Bueno, a toda esta querida familia cursillista agradezco a Eugenio Severín por sus palabras de presentación y también por la invitación. Como agradezco también a cada uno de ustedes su presencia, que por supuesto, como siempre, enriquecen mi ministerio sacerdotal. A Honduras, que preparó la apertura con la oración, a gloria al Padre Pablo, su meditación, y a la alabanza invocando al Espíritu Santo a través del canto. Voy a compartir con ustedes este rollo que lleva por título El movimiento de cursillos de cristiandad con una espiritualidad cristocéntrica y paulina, donde no se trata, en primer lugar, para que ustedes lo tengan en claro, de bajarles un lineamiento personal, ni mucho menos darles una cátedra de teología sobre espiritualidad en su aspecto dogmático, moral o litúrgico, sino más bien presentárselos a ustedes desde el punto de vista vivencial y doctrinal, a la luz de estas ideas fundamentales, número 3, que son como nuestras cartas de presentación, son como nuestras cartas credenciales, una vez que ha sido aprobado por la Santa Sede y la Iglesia nos haya reconocido como un movimiento eclesial. Este es un libro, como decimos siempre, que no son las Sagradas Escrituras, no lo son. Pero para nosotros, refleja lo más esencial, es decir, lo más determinante para este movimiento. Y es aquello que nos une como un único movimiento en los 5 continentes donde estamos presentes. Vuelvo a repetir, nos une como un único movimiento en todo el mundo. Al dar inicio a estos encuentros que el GLCC ha diagramado, pensado, consensuado entre todo el equipo del comité ejecutivo, organizado y sobre todo puesto en oración para que el Espíritu Santo nos ayudara a discernir lo mejor, pidiendo, como lo hicimos a través del canto, la luz y la sabiduría de buscar siempre la voluntad de Dios.
sobre todo para este año que nos toca transitar 2021, proyectándonos nuevamente de una manera virtual, ya que seguimos viviendo un tiempo de pandemia, pero no solo en Latinoamérica, sino en todos los países donde está presente este movimiento eclesial. Estados Unidos, Europa, África, Asia y Pacífico, donde el COVID-19 no solo nos sorprendió, como nos dijo nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, el año pasado, sino que también nos motivó a utilizar como medio de estrategia los medios de comunicación. Y siempre con una mirada de esperanza. Algo nuevo, quizás para muchos dirigentes. ¿Y qué pasó? Nos tuvimos que ir acostumbrando, aprender a usar las redes sociales, pero sobre todo para encontrarnos, para poder saludarnos, para poder vernos las caras, observar las miradas, las sonrisas y compartir experiencia de fe para poder seguir alimentando nuestra vida, sobre todo de gracia, nuestra vida de gracia y de acción. Con este motivo hemos iniciado un itinerario de formación espiritual, pedagógico, metodológico y carismático, para seguir, como nos dijo en su momento el vocal de estudio de formación, Eugenio, descubriendo lo que es nuestro movimiento. Descubriendo lo que es nuestro movimiento. Una manera de que nos enfoca el Papa Francisco cuando nos habla que toda espiritualidad, todos los carismas en la Iglesia, dice que deben ser descentrados porque el centro es solo, en el centro tiene que estar solo el Señor. Por eso cuando Pablo en su primera carta a los Corintios habla de carismas, de esa realidad tan hermosa de la Iglesia, del cuerpo místico, termina hablando justamente del amor. Es decir, de aquello que viene de Dios, lo que es propio de Dios y que nos permite imitarlo, sobre todo en el amor. Lo dijo el Padre Pablo, miren cómo se aman. En esto se da entonces nuestra unidad. Después de, como dijo el Papa Francisco, después de 60 años el carisma original no ha perdido su frescor, su frescura y su vitalidad. Pero recuerden que el centro no es el carisma. El centro es uno solo y es Jesucristo. Y cuando pongo en el centro mi método espiritual, mi camino espiritual, mi manera de ponerlo en práctica, quizás me estoy saliendo del camino. Pero nos hace mucho bien, como nos dijo también en su oportunidad Eugenio, al dar el tema sobre la historia del movimiento. Muchas veces, como nos dice Ideas Fundamentales, número 3, es necesario conocer la propia realidad para reconocer nuestra propia identidad. A esa identidad tenemos que actualizarla y mantenerla, para hacer memoria agradecida del pasado, para vivir con intensidad el presente y, por supuesto, abrirnos con mucha confianza al futuro, que es también una forma de crecer en la unidad, en la diversidad, la unidad, y responder, por supuesto, a las exigencias de renovación que el Espíritu inspira en función de las necesidades de tantos hombres y mujeres que han vivido su cursillo de cristiandad. Y de esta manera, el movimiento sigue respondiendo a los signos de los tiempos. Por eso que estos encuentros de formación nos permiten a muchos dirigentes y asesores, nos ayudan a refrescar en muchos casos nuestra memoria para poder clarificar ciertas ideas o conceptos de los cuales pudimos llegar a tener ciertas dudas o confusiones. Y a profundizar en otros casos
para dar una mejor respuesta a la misión que el Señor nos encomendó. El conocer muchas veces las cosas por primera vez y escucharlas por primera vez también nos ayudan a afianzarnos para darle solidez a nuestra fe y sobre todo al servicio que estamos prestando, desde las estructuras operacionales, como son los secretariados nacionales, diocesanos, arquidiocesanos y los medios de perseverancia, como las escuelas, las ultrellas y las reuniones de grupo que este movimiento eclesial nos pone como un medio de perseverancia a total disposición. Cuando uno se pone a pensar que hemos nacido con la finalidad de evangelizar en respuesta a este carisma original aprobado por la Santa Sede, y de acuerdo a un método propio, uno toma conciencia que el movimiento de cursillos se organizó primeramente en sus dos estructuras básicas, como eran los secretariados diocesanos y las escuelas de dirigentes. Y luego sintió la necesidad de ocuparse de la unidad de criterios que debería seguir para desarrollarse adecuadamente en cada país y en cada cultura. Eso llevó a la creación de los secretariados nacionales, de los cuales muchos de ustedes lo forman para acompañar a tantas almas que el Señor les confía por el camino de la verdad, de la fidelidad y sobre todo de la santidad. Este rollo quisiera enfocarlo como sacerdote desde el punto de vista reflexivo y vivencial. No solo de la contemplación de Dios en nuestras vidas, sino que nos sirva para autoevaluarnos, porque muchas veces es importante abrir nuestro corazón a Dios. Recuerden aquel salmo que me viene a la memoria: Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Tú conoces, Señor, todos mis pasos. Es bueno y nos hace mucho bien practicar en algunos momentos de nuestra vida cristiana la virtud de la humildad. Porque es necesario cada tanto decirle al Señor: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarnos como grupo. Aliviar muchas veces las heridas que el pecado produce en nuestras almas, la autosuficiencia, la soberbia, el deseo de poder, el desacreditarnos, el faltar a la caridad, el provocar divisiones. Nosotros tenemos que tratar como dirigentes de enfocar nuestro corazón hacia la verdad, ya que tú mismo le podemos decir a Jesús, cuando enseñabas a los apóstoles, los preparabas, un gran pedagogo, un gran catequista, les decía: muchachos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que como punto de partida para muchos de ustedes, a tantos años de haber vivido un cursillo de cristiandad, o quizás los más recientes, los más jóvenes, que lo han vivido recientemente, donde todos hemos tenido, yo creo que la misma experiencia, marcados cuando salimos emocionados, cuando salimos ilusionados, alegres, proyectados a nuestro cuarto día a dar testimonio que estábamos enamorados de Jesús, convencidos de que Dios en Cristo nos ama. Hay un porqué. ¿Y cuál es ese porqué? Porque llegamos a vivir esos 3 días, en esos 3 días vivenciamos la misericordia del Padre y nos reafirmamos en nuestra vida cristiana, descubriendo esa amistad sincera y leal que Jesús nos ofreció.
Y así de esta manera podemos decir, recordando aquel canto, qué detalle, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Creo que a la altura de nuestra vida que vamos transitando, es bueno cada tanto tener una mirada hacia nuestro interior, para poder reflexionar, para poder, yo diría, evaluar nuestra conciencia y preguntarnos, ¿qué lugar sigue ocupando Cristo en nuestras vidas? A nivel personal y en el movimiento. ¿Cómo centralizamos nuestra vida de piedad, de estudio y de acción desde Cristo? Les recuerdo que el Concilio Vaticano II, cuando se refería a los laicos, nos enseñó que los laicos muchas veces necesitan descubrir su vocación, pero también ejercerla adecuadamente. Y el concilio nos decía que los movimientos eclesiales a los que se integran deben ser las instancias donde puedan formarse y lanzarse a la tarea de construir el reino de acuerdo a su función en la misión común de la Iglesia. Pero para realizar esta misión, para poder ser fiel a lo que Cristo me pide, necesito centralizar a Cristo en mi vida, para ser presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y ambientes donde cada uno de ustedes tienen que ser sal de la tierra. Y todos, sobre todo, tienen que ser fermento de evangelización. Pensando que tenemos que seguir realizando todo lo que Él nos encomienda, lo que Él nos confía, para que surja siempre desde nuestro interior o de nuestros sentimientos, decir, Señor, en tu nombre sigo echando las redes. En el 2011, a pesar de la pandemia, a pesar de los amigos quizás que he perdido, a pesar de todo lo que nos está sucediendo, Señor, en tu nombre sigo echando las redes. Eso es centralizar nuestra vida en Cristo. Recordando aquellas palabras del Evangelio, sin mí nada podéis hacer. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Cristo tiene que ser el centro de nuestra piedad, de nuestro estudio y de nuestra acción. Pero antes es necesario tener un claro conocimiento cuando decimos cristocéntrico, el movimiento es cristocéntrico. ¿Qué estamos expresando? Y cuando uno quiere volver a las fuentes, nos tenemos que remitir a una parte. Ustedes saben que la teología estudia la ciencia de Dios, nos habla de la ciencia de Dios. Y entonces tenemos que remitirnos a aquella parte que dice y nos habla de la cristología. Y nos define la cristología con mucha claridad y profundidad el sentido de esta palabra cristocéntrico. Porque es esa parte de la doctrina cristiana que tiene que ver con la revelación de Dios en Cristo. La cristología se trata del estudio de la naturaleza de Jesucristo y en particular la relación entre lo divino y lo humano en la persona de Jesús. Por supuesto que esto tradicionalmente se ha expresado en la doctrina de la encarnación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La doctrina de la unión de la naturaleza humana y divina en la única persona de Cristo. Esto nos enseña la cristología. Y les voy a poner un ejemplo de lo humano y divino en la persona de Jesús. Cuando Jesús va a visitar a sus amigos, me imagino Jesús
compartiendo con Marta, María y con Lázaro un almuerzo, una cena, dormiría la siesta y hablarían de muchas cosas. Se sentía realmente acogido Jesús en la casa de Marta, María y de Lázaro. Pero tuvo un problema cuando iba llegando a Betania. Caminó más o menos 8 kilómetros entre Jerusalén y Betania. Y cuando está por llegar con toda la alegría de encontrarse, sale al encuentro una de las hermanas de Lázaro, como reprochándole a Jesús. ¿Y qué le dice? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús queda impactado, pero muestra su divinidad y le llega a decir a su hermana dolorida, entristecida, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y le dice, ¿crees esto? Y su hermana se queda totalmente desconcertada. Pero claro, Señor, esa parte divina de Jesús, de elevar el espíritu, de elevar el alma. ¿Y cuál es la parte humana en esta parte del Evangelio? Que dice, llévenme hasta el lugar donde lo sepultaron. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se puso a llorar. La humanidad de Jesús. Por eso que la cristología es esa parte de la teología cristiana que dedica su estudio a la figura de Jesús. Y el punto clave de esta enseñanza es mostrarnos la naturaleza humana y su naturaleza divina. En el caso personal de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nos da la dignidad como personas? ¿Alguna vez se lo preguntaron? ¿Qué es lo que nosotros nos dignifica como persona? Es el sacramento que recibimos en el bautismo. Porque en el bautismo hemos recibido la gracia santificante, que es un don sobrenatural, que es interno, que es permanente, con el cual Dios no solamente nos da su salvación, sino que era la manera de comunicarse entre Él y nosotros por medio de la persona de Jesús. Es esa comunión permanente que se establece entre Él y nosotros por medio de la persona de Jesús. Y nosotros, como lo manifiesta en algunos párrafos de ideas fundamentales, nosotros cuando hemos alcanzado esta gracia que la hemos recibido en el bautismo, ¿qué efectos ha producido? Esta gracia nos purificó, nos redimió, nos justificó, nos perdonó, nos hizo agradables a Dios, nos hizo los amigos de Dios y nos hace santos. Y también nos dignifica como persona porque participamos también de la divinidad, de la naturaleza divina de Cristo. Por eso que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y Jesús nos hace participar también de sus propiedades y nos hace familiares de Dios. Simplemente Jesús es hijo del Padre por naturaleza y nosotros somos hijos del Padre por adopción, por medio del sacramento del bautismo. Esto es lo que a nosotros nos dignifica. Ahora bien, haciendo esta introducción, ¿por qué es cristocéntrico nuestro movimiento? Y voy a partir de la experiencia como director espiritual cuando he ido a vivir varios cursillos, más de 80. Y me he dado cuenta que a lo largo de la historia del movimiento de cursillos de cristiandad, siempre se ha considerado que la novedad principal de este movimiento y del método consiste en ese planteamiento y proclamación de la doctrina de la gracia de una manera carismática y en un contexto vivencial. Toda la proclamación carismática del cursillo girará siempre alrededor del tema de la gracia, que se convertirá así en un eje ordenador
de la síntesis, yo diría, doctrinal que tiene el cursillo. Pensemos un poco en nosotros, en nuestra creación. El hombre es un ser racional y libre, pero el hombre debe evitar, una vez que vivió su cursillo, a toda costa, debe evitar el mal del momento, que consiste justamente en la falta muchas veces de reflexión, de hacer un parate en nuestra vida. Es preciso muchas veces hacer un alto en el camino y enfrentarnos a sí mismo sin tapujos, tratando de quitar las afecciones desordenadas en el alma, para que Cristo siga viviendo en mí. Y como dice el apóstol San Pablo, no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo. Miren, el hombre es el ser superior de la creación, ya que está dotado de inteligencia, voluntad y libertad. Por la inteligencia podemos pensar, razonar y buscar el porqué de las cosas, el sentido de las cosas, el sentido a la vida. Por nuestra voluntad se determina y pone en práctica sus ideas. Y por la libertad puede ir construyendo su propia vida. Siempre nosotros somos responsables. Nos encontramos frente a los dos caminos, el de la luz o el de la oscuridad, el del pecado o el de la gracia. Está en nosotros optar, porque Dios respeta nuestra libertad. La conclusión lleva a afirmar que el hombre está dotado de estas tres facultades para poder ordenar todos sus actos hacia un fin determinado, que es el ideal, del cual Dios un día nos va a pedir cuenta. Ese ideal eleva todos los actos de la vida del hombre al dar sentido a cada acto y a la vida entera. Porque está dando también una finalidad trascendente, porque ilusiona, porque da optimismo para superar las dificultades y para superarse paulatinamente a sí mismo. Por eso, siempre ha de ser lo más elevado y perfecto posible. Por eso que el Evangelio nos dice, sean perfectos como es perfecto mi Padre que está en el cielo. Y el cursillo, mis queridos dirigentes, es precisamente y profundamente cristocéntrico, en la doctrina que se proclama, en la vida que se ofrece y en el futuro que anuncia. Veamos qué presentación concreta hace sentir que el cursillo vamos descubriendo lo que es cristocéntrico. A ver si en algún momento nosotros nos hemos dado cuenta. Hablo de la experiencia del sacerdote. La meditación del segundo día, que versa sobre la figura de Cristo y nos da el núcleo cristológico del cursillo, se trata de presentarlo en todo su atractivo. Y eso significa hacerlo con realismo, con autenticidad, con precisión. Presentar un Cristo vivo, personal, actual, cercano. No un Cristo deshumanizado y lejano. Un Cristo que sin ser despojado de su divinidad, se humaniza. En definitiva, un Cristo más cercano, encarnado y un Cristo solidario. Para acceder a la presentación de Cristo, parto de una cita de San Juan, cuando dice, en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro hace su confesión de fe? Los apóstoles habían estado predicando, haciendo milagros y Jesús los espera con mucha serenidad, con mucha tranquilidad. Y cuando llega daría Jesús que como que les toma un examen.
Qué bueno ustedes, muchachos, que han estado por ahí, dando vuelta, conociendo a la gente, llorando con la gente, alegrándose con la gente. ¿Qué dice la gente de él? Le pregunta Jesús. Bueno, dicen ellos, algunos dicen que eres uno de los profetas, otro que eres Jeremías, otro que eres Elías. ¿Y qué hace Jesús? Una pregunta más directa. Y le dice a Pedro, ¿y tú, Pedro, quién dices que soy yo? Pedro queda consternado. Tú eres el Hijo de Dios. Reconoce la divinidad. Reconoce que Dios es hombre. Reconoce que el Verbo se hizo carne. Y reconoce en Jesús al perfecto Dios y al perfecto hombre. Entonces yo creo que esta noche también nos vuelve a preguntar Jesús, ya que hablamos de un movimiento cristocéntrico y paulino, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Cómo respondemos a esta respuesta de Jesús? Después de haber hecho estas afirmaciones elementales y fundamentales, quiero como un poco desglosar en 5 enunciados la naturaleza humana, el corazón de Jesús, la inteligencia, el poder y el carácter. Su naturaleza humana, que unida a la persona divina del Verbo, en modo alguno que no perdió su actividad propia, ni su manera especial de orar. Jesucristo oraba, trabajaba, se alimentaba, padecía y se daba al descanso, demostrando con esas acciones humanas que era verdaderamente un hombre. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Como hombre verdadero tiene una naturaleza humana completa y perfecta, un alma real, creada y un cuerpo real. ¿Por qué? Porque oraba realmente, trabajaba, se cansaba, se alimentaba. Tenemos la imagen de un Dios verdadero y un hombre verdadero. ¿Por qué? Porque la persona divina que asume una naturaleza humana y que es realmente igual a nosotros, Jesús, menos en el pecado, Él toma nuestra naturaleza humana, se hace semejante a todos, a nosotros, menos en el pecado. Y esta es la base para plantear una relación personal con Él. Si es verdadero hombre, si posee una naturaleza humana como la mía, entonces llega a ser un interlocutor válido, porque nada del humano le es ajeno a Jesús. A Él puedo acudir, con Él puedo sintonizar en mis alegrías, en mis tristezas, en el dolor, en los problemas, en el misterio del mal y aún en la misma muerte. Su corazón, una finura de amistad, y lo demuestra en la resurrección de Lázaro. Las lágrimas de una madre le arrancan a Jesús un milagro. La viuda de Naín resucita a su hija. La comprensión cuando su madre le dice a los sirvientes en las bodas de Caná, hagan lo que él les dice. Él llega a comprender y cumple con ese mandato expreso de María. El tacto y la caridad que tenía con Zaqueo y la mujer adúltera. Jesús llora, Jesús se angustia con la mujer y Jesús se alegra por el perdón. En el corazón de Cristo encontramos eco a todas nuestras emociones humanas. En la segunda meditación de la primera noche tiene como finalidad que el cursillista conozca la misericordia del corazón de Cristo. En esa parábola del Hijo Pródigo, en esa parábola, Cristo se encarna en la persona de aquel Padre que retracta su mismo corazón. Y ahí vamos aprendiendo qué nosotros conocemos de Dios, qué imagen tenemos de Dios. ¿Un Dios que castiga a los malos? ¿Un Dios que premia a los buenos? No, un Dios misericordioso.
ese Padre que retracta el corazón de Cristo, que es el corazón de Dios, sus sentimientos, que siempre espera a su Hijo, que se entremece, se conmociona interiormente, que le manifiesta su amor de padre y de madre, que hace una fiesta, que le devuelve la dignidad de hijo dándole su anillo nuevamente, la alegría de encontrar al Hijo. Esa es la conclusión, que Cristo siempre espera a nosotros, nos espera con los brazos abiertos y lo hace con todo hombre. Un aspecto de la inteligencia de Jesús. Jesús penetra los pensamientos, conoce el futuro, sabe lo que hay en el interior de cada uno de nosotros, de cada dirigente, de cada cristiano. A partir de haber vivido un cursillo, mi alma no tiene que tener secretos para su mirada. Él conoce y penetra mis preocupaciones más hondas. ¿Qué es ser cristocéntrico? Eso lo podemos llegar a comprender cuando conocemos un poco más a Jesús que está en nosotros, según la cual también en esto Jesús quiere hacernos distinguir esa ciencia divina que le corresponde como Dios y esa visión beatífica. Nuestra fe, que se apoya sobre todo en la verdad primera, esa fe, y por eso Cristo es autor de nuestra fe, según su ciencia divina, que es absolutamente una. Esa luz que nos da Dios para entender nuestra proyección hacia nuestro quinto día, cuando lleguemos a vivir la vida eterna en la visión beatífica. El Señor nos prepara. A veces nosotros, cuando perdemos este sentido cristocéntrico, y es el mismo que tuvo San Pablo, el mismo compromiso, un hombre perseguidor de los cristianos a un hombre seguidor de Cristo. Cuando uno descubre la inteligencia como lo hizo Pablo de Jesús, ciertamente descubre esa lucidez para la verdad. Porque tanto la inteligencia de Jesús como la inteligencia de Pablo llegó a ser amplia, universal, segura, aguda, para responder a las dificultades que le planteaban sus enemigos. Conoce los interiores con una penetración Jesús psicológica que llama la atención, tanto de quienes los buscan o buscan sus caídas, como sus propios discípulos. De todas formas, lo que aquí interesa resaltar es el conocimiento íntimo y profundo de que Él tiene de cada persona. Y eso lo constituye en interlocutor válido para entablar un diálogo, para sentirnos comprometidos, profundos de la vida, para entablar una relación personal auténtica con Jesús, una relación transparente, puesto que para Él nada le es oculto. Y voy concluyendo con esa primera meditación de la mañana, con la que concluye el retiro, que constituye la primera fase del cursillo. Trata sobre las miradas de Jesús, miradas a tres personajes concretos que reaccionan de diverso modo. Al joven rico lo mira cálido y cariñosamente, y le ofrece la plenitud, si quiere ser perfecto, como cuando le preguntó el joven, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo, despójate de todos los bienes, luego ven y sígueme. El joven se fue, porque no fue capaz de renunciar a lo material para seguirlo a Jesús, y que para nosotros muchas veces resulta también no renunciar a aquellas cosas que muchas veces nos afectan, nos entristecen, nos duelen, pero seguimos apegados a esas cosas. Miren ustedes cómo fue la tristeza de Jesús hacia el joven. ¿Cómo será la tristeza de Jesús hacia nosotros? Después de haberlo conocido, de haberle dicho, sí, aquí Señor estoy, pero que no se produce en mi vida un cambio. La mirada a Judas en la última cena y en el Getsemaní cuando lo viene a traicionar con un beso. Pero, ¿qué mirada hacía Jesús?
La mirada de Jesús era una búsqueda para poderle propiciar un cambio en su interior, un cambio en su interior. Y siguió apegado, aferrado a lo suyo, como cuando decimos, no, yo nací así, mi temperamento es así y nadie me lo va a cambiar. La mirada a Pedro, tras las negaciones, es de un profundo dolor para Jesús, pero también una mirada de perdón. Lo exhorta a Pedro a seguir adelante. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ¿cómo habrá sido la mirada que tuvo Jesús hacia Pedro? Que Pedro se puso a llorar y sin embargo le confió la tarea de acompañar a sus hermanos por el camino de la fe, de la verdad. Lo importante, mis queridos dirigentes, es saber que Cristo te está mirando. A ti también, ahora, en esta tarde, en esta noche, que conoce tu interior. Su mirada refleja tu actitud más profunda y desea y espera poder mirarte con la alegría del que se ha entregado generosamente. El poder de Jesús, la tempestad calmada, la multiplicación de los panes, el ciego de nacimiento, Jesucristo como Dios verdadero que es omnipotente. De ello tiene conciencia clara cuando el mismo Jesús lo afirma. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. En cuanto a hombre no puede ser omnipotente, pero su humanidad tiene yo diría una virtud instrumental de producir todos los efectos sobrenaturales que convengan y sirvan para la redención de las personas. En esta línea, por supuesto, se sitúan los milagros. El carácter de Jesús, dos matices, su firmeza y su bondad atrayente. En Jesucristo encontramos todas las gamas de sentimientos, de pasiones, de emociones propias de la psicología humana. Ahora bien, se hallan integradas en una armonía perfecta. Por eso se puede ser firme de carácter y a la vez suave y manso. Por eso es enérgico Jesús y a la vez sumamente bondadoso y compasivo. Todas esas dimensiones están integradas. Él es el hombre perfecto. Es el hombre perfecto que esclarece y revela al hombre su propio misterio. Después de haber contemplado esta figura de Jesús en la meditación del último día, consiste justamente en hacernos sentir que el cursillista tiene que escuchar siempre la voz de su maestro, que lo llama. La grandeza del amor de Cristo es tal que a pesar de todas las infidelidades y los pecados que podamos cometer, no solo nos concede su amistad, su misericordia, sino que deposita en nuestras manos los tesoros de su sangre redentora, para que la hagamos fructificar en los demás. La iniciativa siempre es Cristo. Él es quien nos llamó, Él nos eligió personalmente y nos destinó y nos envía a los elegidos para que vayan y den fruto abundante. Y la única manera, mis queridos hermanos, de dar fruto es la unión con Él, permaneciendo en Él. Ese da muchos frutos. Del mismo modo que prescindiendo de esa unión con Él, se cae en una impotencia radical en orden a la salvación. Como lo hizo el apóstol Pablo, la iniciativa de esa vida de gracia de Pablo era un camino de santidad que fue dando frutos, porque llevaba siempre a Cristo. Por eso que Cristo pide siempre a sus discípulos, al igual que Él nos pide su Padre encarecidamente, la unidad para los suyos, tal como Él y el Padre son uno y viven la unidad. ¿Por qué? Vivirla es condición para que el mundo crea. Toda esa vida de seguimiento, de intimidad, de envío al mundo, se ha de vivir con confianza, con esperanza y sin temor, porque quien envía ha vencido al mundo. Termino. La misión propia del laico, al estilo de San Pablo, consiste en llevar la consagración del mundo. Ello se realiza encarnando a Cristo en todas nuestras circunstancias de la vida, a nivel familiar, a nivel de trabajo, de los diversos ambientes, de amistad, de esparcimiento,
Vivir en cristiano como lo vivió el apóstol Pablo, vivir la gracia de un modo consciente en medio de los hombres, es ser resonancia de la voz de Dios que despierta la inquietud por la verdad y sobre todo en los ambientes que precisan siempre un mensaje hecho vida y testimonio. Nuestro aporte debe ser el transitar de nuestro cuarto día. Tenemos que ser constructores de unidad. Tomando las palabras de Gálatas 4:19, es todo el hombre el que debe formarse hasta que Cristo se forme en él. Por esa espiritualidad paulina que vivimos y nos acompaña, en la persona se logra el cambio, es decir, la conversión de todo el hombre, para que pueda realizar su propia vocación y misión de fieles laicos, el ser formados para vivir aquella unidad con la que estamos marcados, ese mismo ser, miembros de la Iglesia y ciudadanos de la sociedad humana. La espiritualidad se constituye así en una respuesta a seguir creciendo, a madurar continuamente y a dar siempre más fruto. La espiritualidad, más que un concepto, mis queridos hermanos, es una experiencia, un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús. Nuestro movimiento es cristocéntrico porque es el querigma, está centrado en Cristo. Cristo es el núcleo de su mensaje, proclamado por la persona que ha vivido el gozo de la experiencia de la fe. Todo el método del MCC está centrado en Cristo y eso lo hacemos de manera jubiloso, testimonial, buscando la conversión. El vivir en Cristo, como nos invita el apóstol San Pablo, es nuestra pasión y su espíritu es nuestra espiritualidad. Esa espiritualidad que es cimiento de nuestra acción evangelizadora, dar razón de nuestra fe, nutrirnos de los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que es nuestro ideal. Así que nuestra espiritualidad tiene que ser capaz de dar al mundo cristianos con vocación a la santidad, que sean sólidos en la fe, que sean seguros en la doctrina propuesta por el magisterio auténtico, que sean firmes y activos en la Iglesia, que sean perseverantes en el testimonio y la acción evangélica, que sean coherentes y valientes en sus compromisos temporales, constantes promotores de fe, de paz y de justicia, al estilo del apóstol Pablo, que los demás nos vean y digan, mirá cómo se aman, que puedan descubrir el perfil del dirigente cristiano por su fruto de la espiritualidad, de su espiritualidad, y que puedan decir los demás, mirá, este dirigente realmente es un amigo de Dios para todas las personas. Este dirigente es un testigo del amor de Cristo, que muestra ese rostro misericordioso, y este dirigente es un profeta de esperanza, de colores. Hemos tenido la oportunidad de gozar este rollo del Padre Jorge, en que de alguna manera nos ha planteado cómo debe ser nuestra actitud, si acaso asumimos esta espiritualidad cristocéntrica y paulina. Esta ha sido la cuarta de nuestras clases, de nuestras sesiones en esta escuela virtual de formación que hemos programado para este año. Quiero invitarlos, antes de cerrar, a la próxima. Seguimos, ¿no es cierto?, trabajando en torno a ideas fundamentales. Vamos a tener un rollo sobre la mentalidad del movimiento de Cosilla. Mentalidad, ¿no es cierto?, que viene a mostrarnos o a provocarnos de qué manera debemos asumir ese carisma, de qué manera ese carisma, ¿no es cierto?, que se ha ido desarrollando y que el Padre Jorge hoy día nos ha planteado que está basado fundamentalmente en una espiritualidad cristocéntrica, debemos realizarla para que el movimiento vaya pudiendo realmente fermentar de origen los ambientes. Acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Beatos y mártires riojanos, rueguen por nosotros. San Nicolás, ruega por nosotros. Santa Rita, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén.